Capítulo 36. Porque tú eres mi fortaleza y mi refugio, y por causa de tu nombre me guiarás y me sustentarás. Salmo 34. Visita al Padre Elías del Santísimo Sacramento. Reanude la historia de la Josefina, nombre que se le puso a la misión de Río Verde. Continuaba muy bien y dando los frutos admirables que se han visto también en Dabeiba. Nada se sabía de los padres y sus intentos de destrucción, solo una que otra palabrita despectiva que se sabía que habían largado. Todo parecía pues en paz, las hermanas tranquilas y dulcificadas en los asuntos de persecución. En estas circunstancias llegó una tarde un padre y sin preámbulos dijo: soy el padre Elías, que he venido a una confesión por Musinga y me ha cogido la noche, por lo cual vengo a pasarla aquí. No dejé de asustarme, pues sabía que este padre Elías, a quien no conocía, era uno de los más enconados contra nosotras y que había mucho que se empeñaría en difundir a esa mentirosa y farsante madre Laura. Le contesté que era muy oportuna su llegada, porque al día siguiente no tendríamos la Santa Misa, porque el padre Rivera había ido a Antioquia. Quise recibirle la mula, hacer algunas atenciones, pero a todo dio un rechazo brusco, como quien se basta. Inmediatamente entró y recorrió toda la casa sin pedir un permiso ni aceptar asiento. Yo me siento donde quiera, decía, y seguía recorriendo todo como un loco. Todas nos mirábamos extrañando aquello, pero lo dejamos hasta que se quiso sentar en el refectorio. Se le trajo la comida y sin decir palabra la comió. De todos modos, su actitud era misteriosa y nada semejante a las que les conocíamos a los padres carmelitas. Cuando quiso, se fue a la pieza y aquella noche pasaron las hermanas con miedo debido a aquella actitud tan brusca que, unida a los antecedentes con los padres, era verdaderamente para infundir temor. Al día siguiente, después de la Santa Misa, comenzó a llamar a las hermanas separadamente, pero con gran disimulo. Dios mío, ¿qué será esto?, nos decíamos. Las hermanas, temerosas por la obediencia que tenían de no estar solas jamás, con personas de diferente sexo, me preguntaban lo que debían hacer. Atiéndanle, les dije a este padre, o es loco o pretende alguna cosa rara, pero no se puede sospechar de él nada peligroso. Atiéndanle y con respeto y educación. Díganle cuanto les pregunte y en todo la verdad. Aún les hacía preguntas como estas: ¿la madre es muy santa? Deben cuidarla mucho. ¿O no les parece muy santa? Yo sé de ella cosas admirables. ¿Cómo las trata ella? ¿Ustedes la veneran mucho? ¿Es tan inteligente e ilustrada? A otros les digo: naturalmente, como la madre debe conservarse, es natural que las meta a ustedes en lo difícil y se reserve ella lo fácil, ¿no? Ella se estará en la casa mientras ustedes salen a buscar los indios. Ustedes no necesitan instrucciones de los sacerdotes porque teniéndola a ella tan instruida. A todas esas preguntas las hermanas respondían con la mayor sencillez y toda la verdad. Sin embargo, él llamaba a otra a hacerle las mismas preguntas con un disimulo especial. Obtuvo las mismas respuestas siempre. Conmigo casi no quería hablar, por lo cual me recluí un poco, vigilando cuidadosamente, pero con prudencia, sus vueltas en la casa y con las hermanas. En todo el primer día no habló de vuelta a Frontino. Ya por la tarde me dijo: el padre Amando me dijo que si quería tomarme unos días de descanso podía hacerlo y quiero tomármelos ahora aquí. Por eso no me iré hasta dentro de unos 6 o 7 días. Magnífico, le repliqué.
nos hace un gran bien, porque eso precisamente se demora el padre Rivera en su viaje. Tenga esta casa por suya y descanse cuando pueda aquí, que para nosotras es la mayor ventaja. No me dio las gracias, pero noté que todo le gustaba. Entonces sí quiso hablar conmigo y con esta majadería de que no sé si es sencillez o bobería que me caracteriza, le hablé como si fuera un amigo. Cosa rara, padre, toda la vida me ha pasado lo mismo. Hablo con los amigos lo mismo que con los enemigos, sobre todo si son sacerdotes. No me siento con ánimo de guardarles reservas ni usar de astucia con ellos. Aunque muchas veces me propongo ser muy prudente, llega el caso y me vacío en el enemigo sacerdote casi como en el amigo. Después diré por qué. Pues al reverendo padre Elías le hablé en esta vez como si hubiéramos sido grandes amigos. Como se me acababa el tiempo de estar en la Josefina, le dije que al día siguiente me iría para Dabeiba, pero que él podía quedar allí como en su casa. Aquel día tocó la confesión de las hermanas, lo hice con mucho gusto. En el confesionario me dijo, mire, yo no vine a tal confesión a Musinga, ni es tal el descanso, que me dijo el padre Amando que podía tomarme. Nada de eso. Fue que con el fracaso que sufrimos al acusarla a usted ante el señor obispo pidiéndole la disolución de esta obra, sufrí tal despecho que no he podido aguantármelo. Me es imposible suponer que todo un obispo esté de parte de una locata y que rechace las informaciones de sacerdotes y religiosos de toda su confianza por favorecer a una mentirosa. Y no pudiendo soportar la decepción que sentía, le dije al padre Amando, mire padre, o es la primera vez que Dios se pone de parte de la mentira y la farsa, o esa mujer no es tal como la creemos. En consecuencia, me voy a estudiar esa obra de cerca, cuésteme lo que me cueste. Yo no aguanto más esta situación, por esto he venido. Óigalo bien, madre, dispuesto a ver todo lo malo y acabar con ustedes si la escogía en mentira o si encontraba lo que nosotros hemos creído que hay aquí. Y para su tranquilidad, le diré con el mayor gusto, muy corrido de haberlas calificado tan mal, que esta obra es de Dios y que usted la ha dirigido el Espíritu Santo para su fundación. Esté tranquila que aunque se estrelle toda mi orden y todo el infierno contra esta obra, no perecerá, crecerá por todo el mundo. Mis hermanos en religión no le perdonarán, yo los conozco muy bien, pero por encima de todo sacará Dios la obra, como sacó a los jóvenes del horno de Babilonia. Esté muy tranquila, su espíritu es de Dios y solo Él le ha inspirado la obra. Esto me lo repetía con una voz como de quien quiere llorar, enternecido. No tuve que contestarle porque yo sí creía que era de Dios la obra, pero siempre lo he reconocido llena de temor por el mal que yo puedo introducirle, de modo que me dijo mucho más de lo que yo sentía. Salí al día siguiente para Dabeiba muy tranquila y contando con el padre Elías, pues me dijo que en la medida de la obediencia le permitiera, él estaría con nosotras siempre. Bendito sea mi Dios por todo. Este padre fue a Frontino llevándoles a los otros padres la nueva e invitándolos a las amistades conmigo. Ellos por lo pronto se lo prometieron y de contado el padre Amando allí mismo autorizó al mismo padre Elías para que fuera a darnos unos ejercicios a la Josefina. Escribió al reverendo padre Luis, entonces provincial, y el mismo de las gasas y zapatos de seda del principio, diciéndole que la obra que él había juzgado del demonio tenía todas las fases de las obras de Dios y que él temía que los carmelitas, si no las reconocían, sufrieran el condigno castigo de Dios, cuya mano se veía clara en la obra de la Madre Laura. No tardó mucho tiempo en presentárseme el reverendo padre Luis, venido de Leiva y lleno de una amabilidad que cualquiera hubiera creído sincera, que pidió 1000 veces perdón por todo lo que había hecho y dicho. Ya ve, madre, me decía, cómo yo era el soberbio cuando pretendí fundar las Teresitas. Dios ha mostrado que usted tenía la razón.
Muy apenada lo hice callar, pues que eso de ver a un sacerdote pidiendo perdón y humillándose ante una miserable mujer no es fácil de pasar. Quedamos pues en la mayor amistad al parecer. Hasta hice una visita a Dabeiba, visitó un boy y reunió a las hermanas para pedirles perdón. Lo hizo con las palabras más convincentes. Cosas las de la vida. Quien entonces nos hubiera dicho, esto es transitorio, pronto será el más encarnizado enemigo. Dios mío. La falsedad humana. No podemos menos de ser falsos nosotros los humanos. Esa es nuestra condición. Pero vos, Señor, sabéis enseñar a aprovecharse de esa misma falsedad a los justos, para su bien y vuestra gloria. Si no fuéramos falsos, luciera menos vuestra suprema fidelidad y tuviéramos menos ansias de vos, Señor de mi alma. Curaciones milagrosas. Quiero continuar refiriendo todo lo que se refiere a Río Verde, no propiamente como la historia de esa fundación, pues esa la escribirán los que Dios quiera, sino en lo que se relaciona con la historia de Dios en mi alma. Aunque me adelante algo en el tiempo, esto lo hago por temor de olvidarme después. Cuando visitando esta casa con la mayor frecuencia, pues no tenía que atender entonces sino las dos casas hasta entonces fundadas, las gentecitas del camino se habituaron a verme ir siempre por allí. Fue entonces cuando Dios quiso que se curasen muchos, o por decir mejor, todos los enfermos que salían a buscar en mí remedio, como ya lo dije, según creo, al hablar de esa misma clase de favores de Dios en Dabeiba. Pero, Padre de mi alma, hay un caso que me da más trabajo referir y que hubiera querido dejarlo en el tintero. Solo consideraciones muy altas me mueven a referirlo. ¿Sabe, Padre, por qué temo referir esto especialmente? Porque todas las veces que Dios curó por medio de mí, no sentía que curaba, y esta vez sí. Tiemblo al recordarlo, y mucho más al referirlo. Dios mío, a vos solo la gloria de todo. Y si con estas cosas quisiste acreditar nuestra misión entre los pobres y salvajes, haced que quienes lean esto lo atribuyan a vos y entiendan la razón por la cual lo hiciste y no quieran atribuirlo a mérito de mi parte. Desde las primeras horas de viaje, en todas las casitas salían a decirme, mire madre, se está muriendo doña X, cúrela. ¿Quién es la señora X? Pregunté. Al darme las señales entendí que era una señora que en Chupadero me daba siempre algo, haciéndome mucha caridad, porque en aquella región no se encontraba nada ni para aliviar el hambre, ni para la sed. En otra casita me dijeron que probablemente ya había muerto, porque la habían dejado en las últimas. En otra hablaron de los remedios que la habían hecho y cómo habían agotado todos los recursos. En fin, pudimos ver cómo sentían las gentes la desaparición de tal señora. Aunque la conocía hacía mucho tiempo, jamás llegué a preguntarle su nombre ni supe nada de su historia. Por eso me pareció raro el empeño con que todos se interesaban por ella y me rogaban que no pasara sin recetarle. Cure la madrecita, me gritaban de las casitas. Naturalmente, yo también me iba interesando y desde que llegué a donde se veía la casita le pedí al Señor que tuviera misericordia de ella. Llegué, desmonté rodeada de todos los que esperaban. Entré y no quise imponerme de la enfermedad porque tenía afán de llegar antes de la noche a Río Verde. Le puse la mano en el estómago a la enferma a la vez que le aconsejaba la resignación en sus dolores. Entonces, Padre, sentí que el contacto con la mano había curado a la enferma. No sin impresión, me retiré y para disimular un poco la cosa quise recetarle algo, mas
Como no vi allí hierbas, pues estaba todo limpio. No se me ocurrió sino decir que le dieran caldo de un venado que entraba en ese momento muerto. Inmediatamente monté y salí llena de una emoción extraña. Verdaderamente, Padre, ¿cómo se conoce la influencia de Dios? Después circuló por todas partes la curación de esa señora, pero nadie la atribuía al caldo de venado como yo lo procuré y lo deseaba. Aún creo que vive la señora. Es esta la única vez, Padre, que he sentido la influencia de Dios de un modo claro en esta clase de favores. Las otras veces se ha hecho sin que lo advierta este mísero instrumento. El aguacero 4. En otro viaje a la misma casa, iba solo con una india recién sacada de los bosques de Murri. No tenía otra compañía porque el viaje era solo de Nutibara a Río Verde. El camino estuvo encajado entre dos cordilleras por el borde del río. Apenas habíamos caminado varias cuadras cuando se vio asomar por ambas cordilleras un aguacero con señales de tempestad y rayos. Miramos hacia atrás y vimos que también por el llano de Juntas se formaba tempestad. A poco salió igualmente por Carauta, es decir, delante de nosotras. La india asustada me dijo: Mira, madre, ese aguacero 4 va hasta jugar a nosotros. Sí, le repliqué, eso no tiene remedio, lo aguantaremos por amor a Dios. Muy seria y hasta enojada me dijo: Vos no es muy amiga con tu Dios, ¿pa' qué deja mojar a yo? ¿Será vos no quiere yo? Sí, la quiero, hijita, le dije, pero si Dios quiere que nos mojemos, ¿qué vamos a hacer? Sí, replicó, vos es culpa si yo moja, porque si vos dice a tu Dios no llova, el mucho querido con vos no llueve. Estas palabras me conmovieron y vi muy claro que verdaderamente la India aguardaba el milagro y que ciertamente, según la costumbre de Dios entre infieles, en cierto modo se lo debía a aquella pobre India, apenas medio iniciada en la fe. Entre tanto el aguacero 4, como decía mi compañera, por decir los 4 aguaceros, se nos venían encima, sin saber nosotras cuál llegaba primero. Venían como si derrumbaran montes y trajeran piedras, según el ruido que decía. Tampoco faltaban los truenos y los rayos muy cerca de nosotras, de modo que mostré un poco de miedo. La india con un gesto de rabia decía: Vos es culpa, vos es culpa. Entonces le dije a Dios: Señor, es cuestión ya de honor para poder convertir a esta indiecita, que le muestres tu poder misericordioso. Recé recio un Padre Nuestro. La india se rió y ya las 4 aguas nos cercaban cuajadas hasta de granizo. Continuamos, Padre, andando durante el tiempo necesario para recorrer nuestro camino, es decir, como 3/4 de hora, perfectamente en seco. El aguacero en adelante iba retrocediendo a medida que adelantábamos. El de atrás se quedaba siempre a 1, 2 o 3 varas de distancia, conservando siempre la misma. Los dos de los lados caían a unas 3 o 4 varas distantes de la pareja amada de Dios. Cuando llegamos a la casa, las hermanas que me esperaban creyeron que llegaríamos mojadas, salieron llenas de compasión, y no fue pequeña su sorpresa al vernos llegar secas, y hasta la entrada llegaba a nuestro círculo sin caerle una sola gota de agua. Nos tocaba así el piso mojado y lleno del torrente. Yo no lo sufría porque iba a caballo, pero ni una gota nos caía. La india decía: Mi Dios, mucho querido con madre.
Creo, Padre, que los jóvenes de Babilonia, cercados de llamas, y nosotras cercadas del aguacero, recibimos el mismo favor, y eso por causa de la pobre María Luisa Sapio, a quien poco después se le dio el santo bautismo y fue una buena cristiana. Estas cosas, Padre, me infunden una ternura muy grande. Dios haciendo esta clase de prodigios por una pobrecita e infeliz india que a nadie preocupa. Ay, lo que es el amor de Dios a los pequeños. Por eso quiero ser siempre pequeñita delante de Él, que lo obligue a agacharse hasta mí. Eso es el milagro y privilegio de los pequeños, hacer agachar a Dios para acariciarlos. El arte de subir delante de Dios es trabajoso, porque ¿quién será grande a sus ojos? Pero el arte de bajar y empequeñecerse es fácil, basta abrir los ojos a la verdad. Se repite el prodigio. En Río Verde llueve casi constantemente, sin duda por su misma posición. Las aguas se van apiñando sobre las montañas y aún en verano hay seguridad de estar en seco, ni aún en verano. Por eso, una ocasión en que hubo que quitarle la paja a la casa para suplir la con teja de madera, temimos que aunque se despejara en verano, quizás no nos libraríamos de que se humedeciera en la casa, porque cuando menos se pensaba, venía un chubasco sin esperarlo y ni dar tiempo de tapar. Se empezó el trabajo con una mañana hermosa, pero sin esperarlo se presentó un temporal terrible. El peón, que tenía toda una pieza destapada, llamó alarmado. Salí y mirando los aguaceros aquellos le dije a Dios: Señor, hasta el menos de los esposos de la tierra guarda la casa de la esposa y no se la deja humedecer, y habían de ser menos que ellos. Inmediatamente me coloqué en la esquina de la casa a rezar. Bendita sea tu pureza. Sucedió entonces el mismo prodigio, Padre. El agua formó cerco, respetando el sitio destapado y al peón, de modo que en todo el temporal él pudo seguir su trabajo en seco, y esto por varias horas. El peón se reía y me decía: Madre, aunque tengo pena de que esté tanto tiempo allí, no acabo de tapar esto porque es mucho, pero téngame ese aguacero mientras llego siquiera al caballete. Nos reíamos llenas de agradecimiento a Dios, pero le confieso, Padre, que ni este ni el caso anterior me pareció raro ni prodigioso, sino sencillamente que Dios es así. Quieren imitar las curaciones. Pero, Padre, una cosa debo consignar, que siquiera, como muchas, dejaron en completo silencio. No sé por qué camino supo uno de los padres carmelitas algo de esto, pues inmediatamente se puso a la tarea de imitar el caso, tratando de retirar las lluvias con bendiciones. Parece que él creía que así se habían retirado en las veces anteriores. Varias veces quiso salir de nuestra misma casa, a pesar de estar principiando un fuerte chubasco, diciendo que él lo retiraría con una bendición. Pobrecito, sin excepción, se ensopaba. Llegó a ser proverbial entre los que lo conocían y especialmente entre los que habían andado con él, que no había cosa mejor para conseguir que lloviera bien fuertemente que una bendición del Padre X. Con las curaciones, Padre, sucedió lo mismo. Este Padre quiso, al conocer, no sé por qué camino, quizás porque ya en Utibará eran muy públicas estas cosas, debido a unas curaciones de gentecita un poco saliente, sobre todo de una señora tísica, que se curaban las gentes con recetas mías
muy insignificantes o con nada, pues este padre quiso ponerse en la tarea de recetar del mismo modo. Naturalmente, el resultado no era el mismo, sin duda porque Dios no tenía que acreditar la misión de él, pues el sacerdote mismo ya lo acreditaba entre los fieles, que eran su porción. Pero, Dios mío, lo que sigue, Padre, a este respecto me estremece. Desde la oración de la mañana de un día, vi como retratado dentro de mí, no en la imaginación, como porque no era cosa que tuviera formas corpóreas, sino no sé en qué parte de mi ser, el interior de aquel Padre. Le anticipo que no me parecía descabellado lo que hacía en estos remedios. En aquel interior se libraban batallas de tentaciones que yo no entendía y de otras que sí conocía, de envidia y de celos espantosos. Allí veía yo la tendencia dolorosa en aquella alma a eclipsar a otros. En fin, era aquella una vista dolorosísima en un interior atormentado por una hipocresía y una doblez y unas pasiones de envidia, resentimientos y celos espantosos. Esto estuve viéndolo sin cesar durante todo aquel día y la noche siguiente y la mitad del día que seguía. Me producía tal amargura interior que creí morirme. Además, estaba en los quehaceres del día sin dejar de ver aquello. No me inspiraba ni menosprecio de aquel padre, ni resentimiento, ni ninguna cosa que pudiera darme idea que quería el demonio entrarme en el mal. Tenía grandísima pena y deseo de que aquello pasara nada más. Me figuró que así se verán en el día del juicio las conciencias ajenas que Dios quiere hacer patentes sin que su vista engendre en nadie pasión ninguna. Ya para terminar esa horrible representación, vi que el padre llegó a confesar a un enfermo. Preguntó qué tenía y le dijeron, agregándole que iban a llamar a la madre Laura para que le recetara. Él les dijo, no la llamen, que yo soy como ella, yo lo curo. De contado le recetó un purgante de sal, si no recuerdo mal. Padre, les dijo algo más acerca de que no me llamaran jamás. De esto no puedo dar fe cierta. Tanto me impresioné con esta vista que tan pronto como me vi libre de ella, fue de improviso, llamé a la madre de San José y le conté, sin decírselo todo, sino únicamente lo del enfermo y en general que había visto el interior de ese padre. De eso he tenido que arrepentirme mucho, aunque no lo hice con advertencia, y seguramente Dios lo dispuso así, por lo que sigue. A los 2 o 3 días, no recuerdo bien, llegaron a pedir receta para un enfermo, diciendo que tal día, el mismo día de la visión, había estado allá el padre X y que después de confesarlo había preguntado qué tenía, y después de que le dijeron, le agregaron que iban a llamar a la madre Laura, que él dijo, yo soy como la madrecita, no la llamen, y que le recetó un purgante. Agregaron que ese purgante no lo había puesto muy malo, y que por eso venían a buscar a la madrecita. Esta gentecita fue recibida por la madre San José, de modo que cuando me llamó me dijo, vaya un enfermo que la necesita y verá como si es cierto lo del reverendo padre X. Todo pasó en el caso como lo vi y a la hora misma en que lo vi. Pero no crea, padre, que esto haya sido visión material, ni siquiera imaginaria. ¿Qué sería? No sé decirlo. Yo podía decirme a mí misma que estaba viendo, pero no con ojos, aunque sí tan claro como si viera con los ojos y más claro aún. Algunos días después lo consulté con el padre Elías, ya depositario de todo lo de mi alma, para ver si tenía algún deber al respecto. Se me ocurrió que Dios tal vez tenía alguna misericordia con ese padre reservada a desarrollarse por este fenómeno. No le dije, por supuesto, el nombre del padre. Él me contestó que eso tenía todas las señales de ser cosa de Dios y cierta,
pero que no veía que fuera provechoso que nadie lo supiera, sino fuera el superior del mismo padre, bajo mucho sigilo, para que lo corrigiera. Le dije que a mí no me quedaba fácil decírselo al superior de ese padre. Entonces me dijo: esté tranquila que Dios le mostrará después para qué permitió eso. Solo sé que no da a Dios esas cosas sin algún objeto, pero no siempre nos es conocido ese objeto, quizás hasta el día del juicio o en la eternidad. Quedé completamente tranquila, pero por mucho tiempo con dolor de aquella alma. Muchas veces supe después que procuraba que las gentes no me pidieran remedio y varias intentó remediar las curaciones. En todo encontré prueba de que el pobre padre sufría por los favores de Dios por medio tan poco bueno. En el alto del rayo, amor de adoración. En uno de esos viajes que hice a la Josefina, nos extraviamos del camino y fuimos a dar por un sitio que llaman el Alto del Rayo. Era ya tarde y aún no habíamos hallado modo de salir al camino, cuando se me adelantó la bestia un poco y sin advertir dejé a los compañeros que eran el reverendo padre Duque y una hermana. No me doy muy buena cuenta de lo que pasó por mi alma. No sé por qué comenzó lo que a continuación voy a referir y, y que se relaciona con algo que debo decir también. Me parecía que mi ser se quemaba. No era mi cuerpo ni mi alma, sino el ser. ¿Cómo se entiende esto? No lo sé, Padre, pero se encendía en un amor de adoración tal que se iba como destruyendo al calor o impulso de ese amor. Tal homenaje que yo voluntariamente ofrecía a Dios, destruyéndome ante la soberanía infinita que se consumó de pronto, dejándome de todo mi ser, solo como un aliento que se perdía en Dios. Tuve entonces mucho dolor de ser tan poca cosa para ofrecerle a mi Dios, pero no crea, Padre, que era un dolor disimulable, no. Tuve que agarrarme fuertemente al galápago para no caer o levantarme, no lo sé. Este dolor debió durar poco, pero ya casi me alcanzaban los compañeros, cuando me vi y advertí inundada en lágrimas. Grande fue mi afán para ocultar lo que me quedaba de poco advertir, o mejor dicho, de una especie de embobamiento, pues en estos casos no se vuelve a la manera de ser ordinaria de un golpe, sino poco a poco, según tengo visto. Ya la mula que se manejaba sola se entraba a una casa del campo solitaria en una llanura que fue nuestro consuelo, pues allí nos dijeron por dónde seguía el camino, o mejor, hasta dónde teníamos que volver para encontrarlo. Por fortuna, la equivocación que habíamos tenido preocupaba mucho al padre y a la compañera, por lo cual no se fijaron mucho en mí, ni sospecharon que me pasara otra impresión, sino lo del percance del camino. Hasta en las majaderías viene Dios en nuestra ayuda. Me sentí al rato ya en perfecto estado de advertencia y pude reflexionar acerca de lo que me había pasado y entendí de dónde me venía esa especie de inflamación o encendimiento no material en que me encontraba. Parecía como que hubiera estado derretida y me hubieran apenas medio vuelto a hacer. Dios mío, no acierto a decir. Doy fe solamente de que por varios días estuve como poseída de un espíritu raro, muy de Dios, pues lo sentía así, pero me parecía que me había esfumado en ese acto de adoración, que yo no era yo. Ay, Padre, ¿quién pudiera definir ese yo negativo que queda después de estas cosas? Creo que nadie lo define, pero que cualquiera que haya quedado en posesión de él después de un desbarate de esta clase, o esfumación, o liquefacción, no sé lo que es, me entendería.
licuefacción se aparta mucho del concepto que quiero dar, porque muy claro veo que lo que se quema más bien se esfuma, se vuelve aire o vapor y no un líquido. Pero, ¿cómo expresarme? De todos modos, puedo asegurar que es un desaparecer como exhalándose delante de la majestad de Dios en su reconocimiento. Esta impresión me acompañó por muchos días y el dolor por mi propia pobreza, pues bien sentía que aún derritiendo el ser de ese modo, y realmente, sin embargo, bastante y poco y poquísimo lo que le daría a Dios, me oprimía con una fuerza que tal vez se hacía mayor. Por esto seguramente cometí un disparate que voy a referir. Al llegar a Tabeiba, encontré que las hermanas habían blanqueado la casita y que según les había ordenado ponían textos o sentencias en los muros con el fin de tenerlos muy presentes. El padre Duque celebró mucho la idea esa y quiso tomar parte en la cosa. Al confesarme esa semana me dijo que me ordenaba hacer una sentencia o pensamiento que sintetizara mi espíritu y lo pusiera en el refectorio de las hermanas. Por lo pronto me pareció casi imposible formar aquella frase, pues verdaderamente no podía darme cuenta del espíritu que me caracterizaba, pero pensando en que debía ser fiel a mi consigna de no decir nunca no al que me mandara, le dije que haría cuanto me fuera posible. Varios días me estuve pensando y preguntándole a mi alma sin que diera con otra cosa que con el amargo dolor de la cosa del alto del rayo me había dejado. Resolví entonces escribir esto en esta frase. Cuando todas las creaciones materiales e inmateriales salidas de la mano de Dios se hubieran consumido en un solo acto de adoración, qué dolor tan inconmensurable no tener ya nada más que ofrecer a aquel de quien solo sé dejarme amar. Esto lo sentía muy vivo en mi alma y de contado me daba ratos de amargura muy honda el pensar en lo miserable de lo creado para ser ofrecido a Dios, y aunque recorriera con el pensamiento las regiones de espíritus angélicos y considerara todo lo creado detalladamente, no encontraba nada digno de consumirse en un acto de adoración. Con esto lo sentía como si fuera en mí una hiedra que viviera de mi misma sustancia. Pensé que eso sintetizaba mi espíritu. Pero, Padre, ¿será cierto? No puedo asegurarlo. Sé que algún tiempo después ese sentimiento dejó de atormentarme y que ya lo siento sin amargura. Pero aún es un sentimiento no tan sustancial como entonces, pero sí muy hondo en mi alma. Si eso sintetiza mi espíritu o lo retrata, cumplí lo mandado, pero si no, por lo menos hice lo que pude y salí con un disparate. Después he pensado en eso riéndome porque cómo había de estamparse en una frase un alma loca, si el espíritu de oblación de que me encontré entonces llena define mi alma, yo no sé en dónde acomodar mis otras locuras que no son oblación y que son de todo lo imaginable. Por fortuna, Dios mío, en tu servicio lo llevamos todo ganado y no necesitamos definir lo que se siente. Te sirves de todo, hasta de lo inconcebible, lo loco y lo indefinido, para glorificarte y darte por servido de las criaturas. Esto del alto del rayo fue muy al principio de la fundación de Río Verde, cuando todavía el reverendo padre no había emprendido la campaña de persecución de que he hablado. No es lo único que tengo en desorden en estos cuentos. Se hizo la luz en mi alma. Los padres de Frontino, aunque ya vencidos por el padre Elías, guardaban la paz,
solo exteriormente, pero esa tregüita fue muy benéfica para la incipiente congregación. Pude entonces solidificar bien la fundación de Río Verde, atender mejor a la de Dabeiba y hasta pensar en otra tribu de Chontaduro. Pero antes de referir estas cosas, voy a seguir refiriendo las misericordias de Dios, hechas beneficios por medio del padre Elías. Después de lo ocurrido en Río Verde y después de haber trabajado mucho porque los padres se convencieran sinceramente de la rectitud con que obrábamos, el reverendo padre Elías fue a dar unos ejercicios a Río Verde. Siempre diplomático, me trataba de un modo ambiguo. No podía asegurarse nada respecto a lo que opinaba de si era o no un llamamiento de Dios lo de la obra, o si era una ilusión o trama que yo misma me había fingido. Tan pronto como dejaba escapar algo de lo uno, dejaba comprender lo otro. No me inquietaba, sin embargo, pues jamás, ni siquiera al principio, juzgué que estuviera engañada. Bien conocidos me eran ya los pasos de Dios para no reconocerlos estando tan marcados con el sello de fábrica, es decir, con la cruz. Por eso no me inquietaba lo ambiguo del modo del reverendo padre Elías y le hablaba del modo más llano posible. Por fin llegó el día de la confesión y Dios mío, vuestra primera revelación acerca de mi alma. No recuerdo por qué ni cómo le di cuenta de mi alma. Sin duda lo creí un deber, pues como el padre Duque se había ido, debía ser firme en mi resolución de no estar sola y de ver en aquel que me dirigía, por más que no tuviera las cualidades para dirigirme, la expresión de la voluntad de Dios. Además, como este padre había prometido siempre que se lo permitiera la obediencia, ayudarnos en la obra de la congregación y aún en la misión, no obstante los suyos haber negado toda protección desde mucho antes, lo creí llamado por Dios a dirigirme. No me hacía falta el director, pero si lo había, no quería estar sin él. Por todas estas razones sería por lo que le descubrí mi alma sin haber sentido una necesidad especial inmediata. Tan luego como comencé, me asustaba la llaneza de este padre, pues cada cosa que le decía la analizaba y luego me decía, eso es tal cosa. Le hablé de lo que había conocido de Dios y de todo lo que había sufrido con la santidad de Dios antes de ir a la obra, de mucho de lo que dejó escrito en esta narración, no de todo, porque entonces todavía no lo conocía yo mismo a todo, de cosas que había expuesto a otros directores y de lo que por ignorarlas no había consultado. Todo lo analizó y preguntó con la mayor minuciosidad. Después me preguntó las opiniones de los otros directores que había tenido acerca de esas cosas que le refería. Le contesté que siempre me habían dicho que no hiciera caso porque eso no era nada, o que dejara eso, etc. Luego, con la mayor resolución, me dijo, yo no soy de la escuela de esos sacerdotes, pertenezco a la de Santa Teresa, quien opina que el alma debe conocer las gracias de Dios y que si esas gracias eran verdaderas, no la envanecerían y que por eso iba a decirme la verdad. Y continuó, usted ha tenido muchos recibos de Dios. Casi todo eso que me dice lo ha sentido por medio de contacto directo de la divinidad, muy sublime, lo que conoce de muchos misterios. Ha sido revelado por visiones intelectuales, etc. Ay, Padre mío, lo que sentí con esa llaneza del Padre. Parecía que se me hubiera abierto el cielo. Mi interior, que siempre se me había vuelto tan oscuro, a pesar de la tranquilidad y paz que gustaba siempre, se volvió de pura luz. ¿Cómo bendije a Dios
que había inspirado a Santa Teresa esa bella doctrina de hablar claro a las almas. Me expliqué ya todo, absolutamente todo, con sus nombres y circunstancias, con una luz que me explicaba y alumbraba a la vez todo lo de la obra. Entonces vi cuántos de mis pasados dolores se hubieran desvanecido si los otros directores hubieran pertenecido a la misma escuela y cuánto hubiera adelantado la luz de la verdad. Sin embargo, cuando al darle las gracias al reverendo padre Elías por su llaneza, le dije que si los otros directores hubieran sido sinceros para decirme las cosas, mi alma hubiera volado con alas desplegadas, pero que el fantasma de la duda y el temor de la ilusión me habían tenido siempre como con las alas atadas. Me dijo que pensara que Dios lo había permitido, sin duda porque me convenía más sufrir así que volar. Entonces bendije a Dios hasta por la prisión espiritual en que me había movido siempre. Prisión era aquella estrechura en que me colocaban las respuestas disimuladoras de algo que jamás comprendí de los directores acerca de cosas que les refería con sinceridad y en las cuales yo percibía a Dios. Llegaba la opinión ambigua, negativa, disimulada o llena de una oscuridad durísima que me daba el director y, Dios mío, jamás reduje a duda lo que me decían, pero claro que la gracia era siempre rechazada y nunca agradecida, porque o no la conocía o tomaba la luz con desconfianza y ciertamente remisa. De allí que las gracias posteriores solo me servían en cuanto que me cogían sin que lo advirtiera. No me atrevo, padre de mi alma, a decir que los directores hagan mal al no ser francos con las almas, ni que no cumplan con un deber, quizás al disimular las gracias extraordinarias a las almas que las reciben. No, lejos de mi tal presunción. Dios sabrá sacar de la caridad y prudencia con que quieren evitarle a las almas estos escollos de vanidad quizás en que puedan caer. Pero quiero que en mi alma, pero digo que en mi alma se hizo la luz del mediodía en la llaneza del padre Elías, y con haber conocido las preferencias que Dios había tomado con mi alma, vi más clara y palpable mi negrísima ingratitud. Entonces se presentaron a mi alma aquellos exámenes de varios sacerdotes que, si jamás lograron turbarme, pasaban sin dejar un rayo de luz en ella, ni jamás me dieron un horizonte más amplio en el amor, antes bien, contribuían a estrecharlo cada vez más con un temor y una desconfianza especial por todo lo que sentía. Vi que el Señor había tenido con mi alma cariños y que jamás había sospechado, y mi amor parecía inflamarse. Ay, cuánto vale la verdad. Es uno de los nombres que más bellos me parecen entre los que sé de nuestro Señor. Yo soy la verdad. Juan 14:6. Sí, porque es la verdad, es también la luz. Fue precisamente lo que se hizo en mi alma al conocer la verdad, la luz, por lo cual puedo bien decir, Padre, que quedé en un estado de unión que antes no conocía. Se ensanchó el alma como si hubiera amanecido el día claro del amor. Bendito sea 1000 veces el reverendo Padre que tanta luz y campo le dio a mi alma. Me dijo además con seriedad y seguridad rara, el Espíritu Santo y no otro le ha ido formando para esta obra que será grande como árbol frondoso. Pienso que se extenderá por todo el mundo y que Dios cosechará mucha gloria por ella. Por eso precisamente se conspirarán contra ella los poderes del infierno y los hombres no la dejarán tranquila. Pero no tema, la gracia de Dios ha derrochado en su alma, son gérmenes que producirán, si usted sabe agradecerlas, frutos admirables en la obra de la congregación y misión. Mis hermanos en religión,
No habrán de perdonarle, la perseguirán siempre, pero no tema, con usted está la mano de Dios. Yo le prometo padecer hasta persecución por causa de usted y la congregación, y estaré a su lado, mientras la obediencia no se me ponga adelante. Y en esto vea cuán honda es la convicción que tengo de la intervención directa de Dios en su alma. Naturalmente, todas estas cosas me asustaban y me inundaban en un mar de alegría mística. Sin duda, era la presencia de Dios, esa luz de que he hablado y que me plantó ya para siempre en un abismo de verdad íntimo. Yo sé, Padre, que estos conceptos son muy oscuros, pero ¿cómo de decir de otro modo si así lo siento? Dios deja huellas muy conocidas. Antes tenía tanto miedo a las gracias místicas y a los dones extraordinarios como si fuesen pecados. La desconfianza era el alma que me daban contra ellos. Pero después de este venturoso día, ya no los temo, porque ellos contienen a mi Dios en sí mismo. ¿Y cómo he de temer eso tan deseado? No los busco porque sé que no los merezco y que Dios los da cuando los necesita para su gloria, por lo cual, aunque los buscara, no los encontraría. Podría a lo más fingirlos, lo que sería apartarme del camino de la verdad y de la luz. Tampoco los huyo, porque si el Señor quiere dármelos, Él mismo los coronará de gloria suya, porque solo Él corona su gracia. Cuando los tengo los miro con amor y sé que son únicamente para la gloria de su autor. Me sirven especialmente para encenderme en amor. Y como no, Padre, cuando me dejan ver de un modo claro, que Dios se ha puesto una venda del lado de mis miserias y que su amor a las almas lo tiene ciego. Sé que cuando me da a mí es para las almas, y por eso soy solo un conducto que se alegra de serlo. Ni siquiera puedo decir que esas gracias extraordinarias sirvan para santificar mi alma, porque creo que lo que santifica no es eso, sino la sumisión constante a la voluntad de Dios, que es la bella expresión del amor. Me aseguro, además, que jamás he tenido la visión imaginaria ninguna. Le pregunté acerca de esas visiones imaginarias que tanta sospecha me habían infundido siempre, si eran verdaderas, y me contestó que sí, que de esa clase eran casi todas las de Santa Teresa, que aunque eran las más expuestas a ilusión y las que más fácilmente remeda el diablo, pero había reglas para discernirlas con mucha seguridad, pero volvió a asegurarme que en mí jamás las había habido. Me enseñó que en las visiones intelectuales y contactos con la divinidad no podía introducirse el diablo y que por lo mismo eran seguras, sin necesidad de muchas pruebas, y que además el alma quedaba tan cierta de que era Dios quien las causaba que por nada de la vida se podía arrancar esa seguridad. En esto sí que vi, Padre, lo de mi pena o estrechura interior por causa de la manera como me respondían los directores cuando les exponía estas cosas. Mi alma estaba cierta de los hechos, tan cierta como lo estaba de mi propia existencia, pero luego venían las respuestas ambiguas o los disimulos y se producía en mi alma una tirantez terrible, pues de ninguna manera quería discrepar al parecer del confesor y a la vez estaba cierta de que Dios andaba en lo que sentía. Por fortuna, siempre me ayudó Dios a salir del paso, sin ofender en nada la fe que debía tenerle al confesor. Lo único malo era aquella estrechura que se producía en mi interior y el miedo
porque le fui cogiendo a lo extraordinario, con mezcla de desconfianza, un poco irrespetuosa quizás. Me dijo además el Padre que todas esas comunicaciones de gracias de Dios traen alguna misión especial para cumplir en el alma o con relación a ella, en otros, y que una vez cumplida esta misión pasa. En esto comprendí mejor que no eran sospechosas las gracias que había recibido, porque ya me habían llamado la atención esas circunstancias. No obstante, no querer frecuentemente darle crédito a nada en atención a la respuesta que recibía. Jamás llegué a quedar sin algo muy bueno o conveniente que me dejaban esas visitas de Dios recibidas tan remisamente a pesar de ello. Una experiencia la tiene cualquiera. Dios deja siempre una huella muy conocida. Imposible por otra parte que siendo quien es, dejar al alma completamente pobre y vacía. También me parece muy difícil, no imposible, porque de todos los malos somos capaces, pero sí difícil que engendren vanidad, porque precisamente en ellas viene siempre una luz muy clara de la propia miseria. Por lo que hace a mí, con toda la seguridad del caso, que jamás he recibido gracia ninguna que no traiga ese aumento de propio conocimiento, y a veces es casi abrumador el conocimiento que se tiene de la propia bajeza e impotencia. Por eso, con muchísima razón dicen que los favores extraordinarios que finge el demonio son seguidos de vanidad. Es imposible que el diablo se ponga a dar efectos tan bellos como esas oleadas del propio conocimiento que deja Dios en las almas. Majadero fuera se acatara así su propia obra y no fuera padre de la mentira. No sé, Padre, lo que enseñarán los teólogos ni lo que experimentarán los demás, pero de mí puedo declarar que estas gracias tienen otra particularidad que las pone a descubierto de los males del propio corazón. Casi siempre quedan inadvertidas por la misma alma. Por raras y extraordinarias que sean, parece que nada pasó y aunque se disfrute de sus efectos, el alma no tiene ninguna advertencia o reflexión la mayor parte de las veces. Cuando pasa mucho tiempo, años enteros a veces, se advierte, no sorprende tanto la gracia recibida cuando el no haberla advertido. Esto pasa especialmente en los principios. Desde hace algún tiempo para acá, observo que me son conocidas hasta en el instante mismo en que suceden, aunque no siempre. Algunas de estas revelaciones de Dios, como la que al principio llamo del golpe del hormiguero, me dejó gozando de sus efectos, pero no las advertí, sino ya casi vieja. Ni puedo dudar de que sea una verdad, porque aparece en mi alma ahora como si aquel ayer hubiera tenido lugar. Tampoco es un recuerdo que la memoria trae, ni una imaginación. Es algo más, algo como si fuera sustancia que queda en el alma y después ahí está y se advierte a manera de recuerdo. ¿Quién comprenderá estas cosas? Ni quién sabrá expresarlas. Pero no creo que pueda llamarse es un recuerdo, es más bien una visión del pasado, que el que sepa de terminologías teológicas ponga la palabra que sea, yo no sé más. Como he dicho, Padre, mi alma había empezado a simplificarse mucho desde aquel cerco del demonio, pero con estas manifestaciones de Dios en mi alma aumentó esa simplificación de un modo increíble. Puede decirse que estas simplificaciones hubieran hecho a un lado todo lo que antes había quedado de terreno en mí. Así me parecía o me parece ahora. Sin embargo, lo digo con amor, lo digo con temor, porque la experiencia me enseña que estas son graduales y cuando he creído
que un asunto no se puede más, salgo equivocada, al ver después que avanza y avanza a grados no antes vistos. Labor del padre Elías. Pero no paró en esto el beneficio del padre Elías. Después de definir mi espíritu y fijarlo ya en algo muy real, dándole el vuelo que necesitaba y que debe tener todo lo que adquiera equilibrio, puso manos a la obra de probarlo. Para ello se le presentaba campo muy fácil en mi conducta externa que no llenaba ni llena, según creo, las condiciones correspondientes a lo que interiormente hacía Dios. Esto es fácil de comprender y muy natural, porque por un lado iba el interior y por otro indistinto el exterior. Este último jamás me preocupó de un modo serio, sobre todo después de que comprendí que nunca abordaría con mi trabajo de adicionar actos y virtudes y cositas a las playas de la santidad. Desde entonces, dije, me fijé menos en las formas exteriores de las virtudes que en el amor y vida interior de todas las obras. Pues esta circunstancia favoreció al padre Elías para comprender la bendita campaña de purificarme. Debo confesar, sin embargo, que no tuve en ello mucha dificultad, porque a pesar de fustigarme y tratarme tan duro como podía, y podía mucho por lo muy áspero de su carácter y su nacionalidad misma, le daba condiciones para ello. Aprobaba siempre mi espíritu interior, con lo cual me ponía en tal placidez de espíritu que no me rizaban siquiera el alma las asperezas con que me trataba y corregía. Llegó hasta pegarme en cierta ocasión, sin que él lo advirtiera. Tanto era lo que lo dominaba el carácter y la ofuscación en ciertas ocasiones. Iba con él para la fundación de Murrí por uno de esos caminos que solo transitan las cabras, y naturalmente el pobre padre sufría al verme pasar dificultades y quiso ayudarme a pasar de un barranco. Al ver que no podía dar el salto suficiente para salvar el peligro, se molestó tanto que me dio un manotazo que dio conmigo en el suelo. Se comprendía que sufría por todo esto, pero que no podía evitarlo, y hasta dijo alguna vez que Dios lo permitía para que se hiciera cierta labor espiritual en mi alma. Tan solo sé decir de esto que jamás me sentaron mal los malos tratamientos del padre, y que sus reproches fuertes me sirvieron mucho. No puedo decir, sin embargo, que me curara de las tonterías e incorrecciones exteriores, porque aún soy lo mismo, pero sí que me hizo mirar más bondadosamente a los que, juzgándome por el exterior, me persiguen. Alguna vez hablaba después con el padre acerca de los hombres que les pegan a las mujeres, y me dijo: yo sería incapaz de pegarle a una mujer, me parece el acto más vil. Entonces, riéndome, le dije: ¿cómo pues vuestra reverencia me pegó a mí? Entonces supe que sí lo había advertido cuando lo hizo, porque me respondió: porque vuestra reverencia no es ni mujer. En muchas ocasiones confesó que el maltrato que me daba siempre era cosa providencial y que Dios lo quería. Concepto que dio de las hermanas. Aparte de estos beneficios hechos directamente a mi alma, el padre Elías casi se consagró al servicio de la congregación. No importaba para él que sus hermanos en religión no comulgaran en las mismas ideas, que ellos persiguieran con tesón la obra,
ni que lo criticaran por el servicio que nos prestaba. Nada le importaba porque estaba seguro de que lo que hacía era a la obra de Dios. En el manejo de los indios fue venciendo las mil repugnancias que al principio sentía y llegó a ser muy cariñoso y bondadoso con ellos, pero su labor saliente fue la dirección espiritual de las hermanas. Fue el primero que me dijo: mire, una de las señales de que esta obra será grande y de que se extenderá mucho es lo que veo en la dirección de las hermanas. Son todas almas de elección y de tal amor de Dios cual se necesita para plantar una obra, una grande obra. Y Dios jamás asocia así un número de almas especiales, sino cuando se trata de una obra grande de su gloria. Efectivamente, Padre, vivo muy agradecida de Dios porque las compañeras que me dio eran lo que necesitaba, por ser todas de no salientes facultades naturales. Éramos lo que Dios necesitaba para hacer su obra según su costumbre, valiéndose de ineptos instrumentos y por ser de amor tan desinteresado y generoso. Era lo que una obra de esta clase necesita. Así se ve la sabiduría de Dios en proveer sus obras de cuanto ha menester. Luego con el padre Elías se formó el mejor complemento. Bendito sea para siempre. Mi actitud ante las conversiones. Los indios, entre tanto, se convertían en las dos casas. En Dabeiba, sobre todo, eran constantes las conversiones. Sin embargo, de no faltar estos favores y de hacer hermosas conquistas la gracia de Dios, no queda padre que mi alma se satisfacía en ello. Recuerdo que en mi primer viaje a Medellín, una religiosa y algunas otras personas me hablaron de la satisfacción que debía sentir. Me sorprendí y solo entonces pensé que era natural que pensaran así. Nada pude contestarles porque la pregunta me sorprendió, como si me hablaran en griego. Me pareció aquello, al principio, bendito sea Dios, siendo lo más natural del mundo. ¿Por qué no me satisfacía? Pues porque cada conversión o cada adelanto me hacía resaltar lo mucho que faltaba, y cuando se presentaban 10 o 12 adultos para ser bautizados, siempre las hermanas se alegraban. Esta servidora sentía los ojos aguados por el dolor de pensar en ese corto número y los muchos que jamás llegarían a aquella felicidad de ser hijos de Dios. Todo pues lo que era consuelo para otras era dolor para mí. Por eso no he tenido ninguna satisfacción en la obra, aunque comprendo que hay una satisfacción que es natural y que no ofende a Dios. Las conversiones en Río Verde eran hechas sin duda ninguna por el gran amor que la Madre San José supo inspirarles a los pobres indios al Santísimo Sacramento. Una vez bautizados, esos indios quedaban como esclavos del amor del Santísimo, a quien llamaban ese. Ante ese querían resolver todas sus dudas, y sucedió una ocasión que, en lo más recio de una pelea entre indios e indias, cogió la Madre San José el grupo y, llevándolo al pie del Santísimo, les dijo que allí resolvían si se mataban. Pasados algunos minutos, se levantaron muy avergonzados diciendo: nosotros muy brutos, ese mucho querido, nosotros perdonad todo. La contienda quedó arreglada y después le pregunté a la mujer que había estado más brava porque había perdonado, y me contestó: María San José llevó donde ese y así no aguanta peleando. El amor a la Santísima Virgen se impone. En Dabeiba las conversiones se hacían
especialmente por la Santísima Virgen. Todo allí respiraba ese aire mariano que todavía hoy puede observar cualquiera que visite y conozca un poco a fondo los castillos de esa región. Una vez me decía un indio que no quería ni a Dios, ni a mí, ni a las hermanas, ni el cielo, ni nada. Entristecida le dije, y a suerte que tampoco quiere usted a María, madre mía. Con viveza, como quien defiende un derecho que van a usurparle, me dijo, María, madre mía, ese sí quiere yo. No tardará mucho en convertirse, le dije a las hermanas, porque María es la puerta de la fe. Efectivamente, poco tiempo después, pidió el santo bautismo y se hizo un buen cristiano. No era que en una parte se descuidara hacerles amar al Santísimo Sacramento, sino que en la obra se descuidara el inspirarles amor a María. No, es que Dios sin duda ninguna quería mostrarnos desde el principio que Él tiene sus gracias en muchas manos y que no hay que apegarse a ningún medio ni hacerse exclusivistas. Qué bien se respira en lo ancho de los caminos misericordiosos del Señor. Hablo de esto, Padre, porque deja ver un rasgo de las elecciones con que Dios ha ido formando las misioneras. Yo misma les había enseñado que solo por la Virgen podíamos conseguir la gracia de la conversión de esos infieles tan duros y rudos. Verdaderamente la Santísima Virgen era el primer amor que se les infundía. Sin embargo, aunque Río Verde la amaban mucho, no era su amor dominante y la fuente de su gracia, al parecer por lo menos. Ese era el amor generador de todos los demás. En esta inesperada lección, vi Padre lo ancho de los caminos de Dios y creo que aunque se sienta alguna inclinación especial a una cosa buena, no debe pensarse que las otras no dan el mismo resultado en orden a la gracia. Dios se vale de todo, pero antes de esta lección estaba tan apegada o convencida de la idea de que todo lo que mostrara a Dios sufriendo, rebajado al parecer, no debía enseñárseles, sino después de todo, cuando ya comprendieran que era tan grande y sabio, que esos mismos rebajamientos de la encarnación lo hacían más grande. Por eso cuando al principio los indios, al ver a Cristo, me preguntaban quién era ese, les contestaba siempre, esta es una cosa que Dios quiere mucho y por eso la queremos nosotros también. Verdaderamente, eso de mostrarles a Dios muerto en la cruz ha sido un escándalo para ellos. Un día me dijo uno, no enseñes que hay Dios, que eso es mentira. ¿Por qué? Le dije yo. Porque hace tiempo que se murió, Dios sabe. Por todo esto, había creído que el camino era otro y lo es verdaderamente lo que podemos llamar pedagógico, pero Dios no está sometido a ninguna ley y convierte sus almas por mil caminos. Comprendo, Padre, que me enredé mucho dando esta idea, pero me importa porque quiero que seamos siempre fieles a estas enseñanzas de Dios y correspondamos teniendo ese espíritu amplio y libre que permite a Dios desarrollar mejor su acción en las almas. Los espíritus de ideas fijas y exclusivismos caprichosos me parecen que se apartan más de Dios y le ponen trabas a su amor. ¿Estaré equivocada? Cupertino y el elixir prodigioso. Son tales los caminos de Dios para convertir a las almas que voy a citar uno muy especial. Con nada se movía un pobre indio llamado Cupertino. No quería creer en Dios, ni en María, ni en las hermanas, ni en nada. Todo movimiento de las hermanas lo tomaba por el peor lado, pues tenía sospechas terribles
y era malo en toda la extensión de la palabra. Pasaron los años, no hemos encontrado el lado para la gracia de Cupertino. Nada nos consolaba con él, porque los favores que le hacíamos lo envenenaban más, si cabe. Cuando se le decía religión, era hacerlo huir de la casa porque no lo aguantaba. No perdonemos ocasión, les decía a las hermanas, de tratar a ese pobre indio. A ver si de pronto Dios lo coge o nos muestra con qué se puede coger. Un día se apareció en la casa con una fuerte enfermedad de estómago, ya muy pasada. Emprendimos la tarea de curarlo y contemplarlo cuanto podíamos, pero solo lográbamos infundirle la gran desconfianza. Hacerlo rezar, Dios mío, le daba rabia y si lo hacía casi a la fuerza, tenía tal disgusto que se procuraba acabar cuanto antes. Tampoco los remedios le salían a la enfermedad, y esto contribuía a que dijera que no queríamos curarlo. Mire, le decía, aprenda la ley de Dios para que se cure. Por toda respuesta recibía un gesto horrible. Un día se nos ocurrió darle agua con elixir paregórico, a ver si mejoraba su enfermedad corporal, para que por agradecido, si acaso era capaz de agradecer, comenzara a dejarse salvar. Toma aquella medicina y a poco, con semblante amable, como nunca lo había tenido, dice, ese remedio cayó blandito, está sabroso. Yo quiero rezar, yo quiero rezar prontico. Dios mío, qué sorpresa tan agradable. 2 o más veces al día le propinábamos la medicina esa, las mismas veces pedía él clases sin manifestar ni desconfianza, ni cansancio, ni dureza de ninguna clase. Poco nos interesábamos porque su enfermedad de estómago se diera el remedio, más convenía tenerlo en necesidad de él, mientras se instruía para el santo bautismo. Sin embargo, la parte física de Cupertino también se mejoró, no por eso dejó de tomar el elixir bienhechor, porque siempre se lo dábamos como aperitivo de la ley de Dios. Eso nos daba mucha risa, pero es la verdad que le entró tal apetito de aprender la ley del Señor, pero en poco tiempo. Estaba anheloso del santo bautismo y ya enterado de las verdades necesarias, se le dio el santo bautismo y cuando iba a recibir la Sagrada Comunión, lleno de temblor muy fuerte, decía, yo no tiene miedo porque ese Jesucristo ya pagó todo mi debe, no tiene miedo. Después de comulgar, no podía separarse de la Sagrada Mesa debido al temblor que lo invadía y me decía, corazón está blandito, Dios mucho querido, Jesucristo todo mi debe ya pagó. Y lloraba como un niño, aquel anciano que acababa de gustar las dulzuras de Dios. Su vida después fue de fidelidad constante a Dios y ni la idea de la Santísima Virgen ni de la Eucaristía como los de Río Verde fue la gracia tónica de su conversión, fue la redención, eso de que Jesucristo hubiera pagado a la justicia de Dios todo lo que él debía. Y la cantinela diaria del viejito era, Dios mucho querido, Dios mucho querido, Jesucristo todo mi debe pagó. Un día le asaltó una duda terrible y se mostró triste y reservado, sin decir lo que tenía. Las hermanas le rogaban que hablara claro si estaba enfermo o qué tenía, pero todo era inútil. Tanto sufría que hasta temíamos por su vida, pues iba acabando lentamente. Un día dijo, a madre mucho necesita yo. Fui y le rogué que me hablara claro sin conseguir sino estas expresiones. Jesucristo todo de mío pagó, pero ¿qué le repuse? Yo muy triste, pero no aguanta para decir vos. Diga con confianza, le dije, diga que Dios lo quiere mucho.
Ese también mucho querido de mío, es decir, yo también lo quiero, pero es que corazón triste. Me estuve mucho rato preguntándole y viéndole si la adivinaba y nada conseguimos. Cada vez que decía, Jesucristo, todo mi debe pago, lloraba. Algunas veces me parecía que por agradecido y otras veces mostraba una duda acompañada de amargura. Así se estuvo más de 8 días y con frecuencia me llamaba en secreto, pero no se resolvía a decirme nada. Por fin un día después de la Sagrada Comunión, llamándome aparte, me dijo, ve madre, mi hijo mucho pecado tiene, llorando inconsolablemente, mucho pecado. ¿Será no alcanzo para pagar de mi hijo? Es que ese mucho pecado, de mío todo pagó, pero de mi hijo será no alcanzó. Diciendo esto sollozaba como ahogándose de amargura. Le aseguré que Jesucristo había pagado la deuda de todos, absolutamente de todos. Hasta de Gargartijo también, así se llamaba el hijito de Cupertino. Sí, también porque Jesucristo mucho puede. Esté tranquilo. Con decirle esto su rostro se cambió y lleno de la más bella alegría repetía, de mi hijo también todo pagó. Parece con alegre muero yo, Jesucristo mucho pagando, mucho querido, de mi hijo todo pagó. Yo muere con alegre. Ay, Padre, no hay nada más bello que ver a estas fieras convertidas en influjo de la gracia en corderitos aplicados y tiernos. La ternura de Cupertino con nuestro Señor fue el más bello consuelo que teníamos en la misión de Dabeiba. Y siempre que les hablaba a los demás, sobre todo a los indios reacios, les decía, Jesucristo todo condena de nosotros pagando. Mucho quiere corazón. Total, Padre, que la nota característica del cristianismo de Cupertino era la redención, el misterio que le dio color especial a su conversión. Por el elixir paregórico se nos abrió la puerta de su corazón y la nota que repercutió definitiva en su corazón fue la redención, sin que hubiéramos intentado hacerla descollar en las enseñanzas. Dice la hermana que se la enseñó, que al oírla por primera vez preguntó mucho y que cuando se convenció bien de la verdad lloró. Por eso le decía, Padre, que me arrepentía de haberles enseñado a las hermanas que una sola era la puerta para la fe, pues aunque lo lógico es ir de lo fácil a lo difícil, la gracia no tiene lógicas de las de nosotras. No por eso he prescindido del conocimiento de la Santísima Virgen como inicial, pues aunque después no quede como la tónica del alma favorecida, si es la puerta más segura. Si fuera a darle de nuevo esta idea, no la diría así, y creo que no gastaría tantas palabras para decir cosa tan fácil y breve. Tenga paciencia, Padre, y bótele a esto cuando estorbe a la claridad, o sea, inútil.